Gigantescas marchas de víctimas, campesinos, indígenas y universitarios. El país clama un acuerdo de paz. 1.500 docentes les piden a las FARC, a los promotores del sí y del no, que flexibilicen sus posturas para llegar a un acuerdo de paz. Presidente Santos dice que la incertidumbre es enemiga del proceso de paz. El uribismo presentó finalmente al gobierno un documento que denomina Bases de un Acuerdo Nacional para la Paz, que contiene los reparos a los pactos con las FARC. Más de 5.000 indígenas reunidos en Bogotá piden que se realice nuevamente el plebiscito ante el triunfo del no en el pasado 2 de octubre. El Consejo Gremial propone agenda de 5 puntos por la paz con el fin de dar celeridad al Pacto Nacional. La Superintendencia de Servicios Públicos asegura que los costeños sí están pagando sus facturas y que los incumplimientos y el mal servicio de Electricaribe no se justifica. La Fiscalía General capturó a 20 funcionarios públicos por tráfico de armas y tráfico de estupefacientes. Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, presenta la maqueta en 3 dimensiones de la ciudad. Es la más grande de América Latina y tiene un costo de 1.800 millones de pesos. ¿Quién debe ser el centro delantero de Colombia? Análisis. Medios de España consideran fijo a Yerry Mina para el Barcelona. Junior y Tolima definen en este momento cuál irá a final por Copa. Este 2016 Colombia no tendrá Reina Nacional de la Belleza. Al final de la emisión, detalles de esta histórica decisión y yo los espero desde el Hotel W. La prevención del cáncer de seno siempre será tendencia y el uso del brasier tiene mucho que ver con esto. Al final de la emisión conoceremos si se aconseja su uso. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. Comienza a aclararse el nombre del próximo procurador. 2. Colombia le muestra los dientes a Panamá. 3. La que le espera al exprocurador Alejandro Ordóñez. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El país se pronunció y exigió un acuerdo definitivo de paz. Por lo menos 35.000 personas, entre indígenas, universitarios, víctimas de la violencia y campesinos, marcharon por las calles de Bogotá hasta la Plaza de Bolívar. Pidieron la aplicación ya de los acuerdos de paz. Miles de indígenas, campesinos, organizaciones sociales, víctimas del conflicto y universitarios marcharon por Bogotá exigiendo un acuerdo de paz. Estamos en favor del proceso de paz porque necesitamos que se implementen los acuerdos de paz ya. Decidimos venir a Bogotá porque queremos que todos los que están involucrados en el tema de la paz lleguen a un acuerdo final y acuerdo firmado, acuerdo respetado. La calle 26 se convirtió en un carnaval multicolor, donde cada bandera, sonrisa y sonido estaban cargados de esperanza. Queremos la paz, queremos el sí a la reconciliación, queremos nuestra vida en todos los pueblos indígenas. Por la reconciliación de los pueblos indígenas y por la paz de Colombia. Y estamos aquí invitando a todos los indígenas de Colombia. Al lado y lado de la séptima, centenares de ciudadanos se pararon para entregar flores blancas como símbolo de paz y reconciliación. ¿Qué esperamos? Que de pronto, con lo que estamos haciendo, que nos ayuden a resolver los problemas que están sucediendo. La Plaza de Bolívar se volvió a llenar, como hace algunos días, de miles de personas que al unísono exigen el fin de la guerra. Y en varias ciudades del país, cientos de personas también marcharon clamando por una pronta aplicación del acuerdo de paz. En Pasto, las calles fueron un nuevo escenario de presión en defensa de la paz. Miles de estudiantes, víctimas, campesinos, indígenas y afrodescendientes desfilaron para exigirle al gobierno, a la oposición y a la guerrilla la concreción de un acuerdo de paz pronto. En Cali, por lo menos 2.000 jóvenes de 8 universidades de la ciudad marcharon con prendas blancas y rosa por las principales calles para pedir que se implementen los acuerdos de paz ya. A la luz de las velas y con la música de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, esta noche rectores, profesores y estudiantes de 8 universidades de Medellín se concentraron en el Parque de las Luces para mostrar su apoyo a la paz.
Cerca de 1000 personas, la mayoría estudiantes, marcharon por las calles de la ciudad de Pereira en un cacerolazo que convocaron varios movimientos cívicos de la capital risaraldense y piden que se agilice el proceso de paz que se lleva con las FARC. En Bucaramanga, cerca de 200 personas, entre ellas votantes del sí y del no, se dieron cita en el Parque San Pío con el fin de apoyar la paz en el país y a las personas víctimas del conflicto. 1.500 docentes de universidades públicas y privadas remitieron una carta abierta pidiéndole a las FARC y a los promotores del sí y del no que flexibilicen sus posturas para lograr un acuerdo de paz. Con el paso de las horas, más profesores universitarios se suman a la firmatón de esta carta abierta, en la que piden a las partes involucradas en la renegociación de los acuerdos de paz que flexibilicen sus posturas para lograr un pacto nacional. Cada una de las tres partes involucradas en la negociación entiendan que el otro lado tiene una posición fuerte, que tiene una posición que es numerosa y que por lo tanto todos ellos tienen que flexibilizar sus posiciones. Es un acuerdo que fue trabajado durante muchos años y en ese sentido los opositores al acuerdo, los partidarios del no, deben aceptar por lo menos la estructura general del acuerdo. Rectores de universidades públicas y privadas visitaron al presidente Santos para manifestar su apoyo a la paz. La paz estable y duradera que pactamos la vamos a convertir no solamente en estable y duradera, sino en más amplia y más profunda. Las movilizaciones de hoy fueron convocadas por las directivas universitarias. La primera dama de la nación acompañó a los marchantes en la Plaza de Bolívar. El presidente Juan Manuel Santos dijo esta noche en una locución que la incertidumbre es enemiga del proceso de paz y señaló que seguirá escuchando y recogiendo inquietudes sobre el acuerdo con las FARC para aclararlas y para que la mesa de negociaciones pueda discutirlas. El presidente en una declaración habló sobre los avances en los diálogos con diferentes sectores que apoyaron el sí y el no. La gran mayoría me ha pedido que encontremos una solución pronta, porque la incertidumbre es enemiga del proceso. Seguiré escuchando y seguiré recogiendo inquietudes para aclararlas y para que la mesa de negociaciones pueda discutirlas. El jefe de Estado también señaló que con los expresidentes Uribe y Pastrana establecieron unos procedimientos para recibir sus propuestas y está pendiente de esos avances. Me reuní con Marta Lucía Ramírez, me entregó un documento con puntos concretos. Le reiteré que la propiedad privada no está en riesgo. Con Alejandro Ordóñez y muchos pastores de iglesias, algunos por el sí, otros por el no. Hablamos sobre la importancia de la familia para construir paz. Y pude explicarles que el acuerdo no promueve la ideología de género. Reiteró a las víctimas que sus derechos están en el centro del acuerdo y que tienen razón en insistir en la necesidad de saber qué pasó con sus seres queridos desaparecidos. Los dirigentes del Centro Democrático, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe, presentaron lo que llamaron bases para un acuerdo nacional por la paz, con el propósito de introducir modificaciones al pacto de terminación del conflicto que firmó el gobierno con las FARC. Finalmente, el expresidente Álvaro Uribe llegó hoy a la reunión con representantes del gobierno, portando su documento con los lineamientos para reformar los acuerdos con las FARC en puntos como la justicia transicional, la elegibilidad política de los jefes guerrilleros, entre otros. Nuestra principal propuesta es la construcción de un acuerdo nacional que proteja a la FARC y proteja los valores democráticos, sin faltar a la prudencia necesaria. Recordamos a los colombianos del sí y a los del no, a quienes se abstuvieron, que la victoria del no, que defendemos sin vacilaciones, evitó que hoy nuestra Constitución estuviera sustituida por las 297 páginas acordadas entre el gobierno y la FARC. No hay que olvidar que los acuerdos han sido suscritos y negociados durante muchos años con las FARC. Aquí el gobierno tiene el deber de recibir las observaciones de los voceros del no, pero esto termina en un trámite con las FARC en La Habana. Mañana habrá una nueva reunión entre el uribismo y los representantes del gobierno que responderán al documento del expresidente Uribe. Más de 5.000 indígenas reunidos en Bogotá en el marco de su conferencia nacional pidieron que se repita el plebiscito por la paz ante las mentiras y engaños de los que fueron víctimas. Indígenas de los 32 departamentos del país que durante 3 días se reunieron en Bogotá en el marco del 9º Congreso Nacional pidieron al gobierno que se repita el plebiscito, pues sus comunidades fueron engañadas. Nosotros estamos pidiendo, la mayoría de los indígenas caucanos, a que eso se vuelva a realizar, porque pues por falta de una buena pedagogía
no se pudo, mucha gente no tuvo muy claro, no supo ir a subrayar en las elecciones. Los indígenas aseguran que son ellos los que más han sufrido la guerra en los territorios, por eso piden al gobierno, a las FARC y a los promotores del no llegar a un pronto acuerdo. Los indígenas denunciaron que por lo menos 11.000 de sus integrantes han muerto en estos 52 años de guerra. Por su parte, el presidente del Consejo Gremial, Santiago Montenegro, presentó una agenda de 5 puntos con el fin de acelerar los diálogos y poner en práctica los acuerdos de paz. En el encuentro del Consejo Gremial Nacional con el expresidente Álvaro Uribe, el sector privado recomendó una agenda de paz en 5 puntos para dar celeridad al Gran Pacto Nacional. El primero de ellos, definir los conceptos por parte de los delegados tanto del gobierno como de la oposición para el inicio de los diálogos sobre el Acuerdo de La Habana. El segundo, definir la agenda de temas sobre los puntos más controvertidos, mientras el tercero, fijar las fechas con el ánimo de evitar incertidumbres políticas y económicas. El cuarto y quinto punto hace referencia a un principio de confidencialidad y protocolos de comunicaciones con el fin de proteger los diálogos y no generar filtraciones que conlleven a informaciones equívocas. Un proceso que defina las reglas de discusión. El dirigente resaltó esta nueva etapa al señalar que todos los actores están comprometidos con la paz. Todos quieren la paz. Queremos afirmar que en Colombia no hay enemigos de la paz y menos aún amigos de la guerra. Por el momento los gremios no ven efectos negativos para la economía con la nueva fase para la construcción de la paz. La Fiscalía hizo efectiva la captura de 14 soldados profesionales y busca a 2 suboficiales implicados en la reventa de alcaloides incautados a traficantes. Según los investigadores, los 14 soldados profesionales y 2 suboficiales de la 11ª Brigada del Ejército en Antioquia están implicados con la venta de droga incautada. Se habían prestado para colaborar con el Clan del Golfo que opera en el Bajo Cauca, devolviéndole una gran cantidad de estupefacientes. En otro hecho por tráfico de armas se capturó a un suboficial del Ejército, 3 policías y 3 civiles. Armas que eran hurtadas, sustraídas del armerillo del Batallón de Ingeniería Agustín Codazzi y que se comercializaban con organizaciones criminales que operan en el lugar. En un tercer caso, 34 personas fueron capturadas por extorsión. Que se dedicaba a extorsionar a comerciantes, ganaderos, empresarios y a población en general. La Fiscalía presentó a los capturados ante un juez de garantías donde les imputó cargos y también les solicitó medida de aseguramiento. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de 28 meses de prisión en contra del abogado Víctor Pacheco por el escándalo de Fidupetrol. Sin embargo, la Sala Penal, con ponencia de la magistrada Patricia Rodríguez, ordenó que la sentencia se cumpla en la cárcel y no en detención domiciliaria, al considerar que su actuación fue indebida y que afectó a la administración de justicia. Víctor Pacheco fue el primer condenado por el escándalo de un supuesto intento de soborno a magistrados de la Corte Constitucional para que fallaran una tutela en favor de la firma Fidupetrol. 4 niños indígenas muertos, 3 personas desaparecidas y 6 heridos dejan un deslizamiento de tierra en un resguardo indígena en Dabeiba, Antioquia. El deslizamiento de tierra sepultó 3 viviendas en el resguardo indígena Llano Gordo, municipio de Dabeiba, occidente antioqueño. Los 3 desaparecidos son buscados por personal de bomberos del municipio. La emergencia además dejó 6 personas heridas, 3 de ellas son atendidas en Dabeiba y las otras 3, lesionados de mayor complejidad, fueron trasladadas a la ciudad de Medellín. Una mancha negra de lo que parece ser un material contaminante apareció sobre el mar en la zona costera de la playa El Rodadero en Santa Marta. Ante la aparición del material oscuro en alta mar, la playa del Rodadero fue cerrada en las horas de la mañana para evitar cualquier riesgo de los turistas. Autoridades ambientales investigan el hecho y recolectaron muestras para identificar su naturaleza y afectación en el ecosistema marítimo. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, presentó una maqueta en 3 dimensiones de la capital colombiana. Es la más grande de América Latina y demandó una inversión de 1.800 millones de pesos. Tiene 360 metros cuadrados, 5.800 piezas impresas en 3D y costó 1.800 millones de pesos financiados por empresas del distrito como el Acueducto y compañías privadas. Es la primera maqueta que muestra en su totalidad a una ciudad de Latinoamérica y, según el alcalde Enrique Peñalosa, ayuda a conocer la capital. Para, primero, conocer a su ciudad, para enamorarse de su ciudad, para tener una noción de cuáles son las proporciones, las distancias. Aquí pueden encontrar el parque de su barrio, casi que la casa donde viven. En la maqueta también se reflejaron los proyectos a futuro para Bogotá como las líneas de Transmilenio. Esta obra se situará en un lugar de la capital colombiana todavía por definir.
Hay preocupación en las autoridades en Bogotá por el aumento del abandono infantil. Diariamente, 2 menores son abandonados. El más reciente caso de abandono es el de estas 4 hermanitas que durante 2 días estuvieron solas en esta humilde vivienda al sur de Bogotá. La preocupación de las autoridades se centra en esta cifra. 2 de cada 5 menores son abandonados diariamente en la capital del país. De abandono hemos conocido 419 casos en lo que va corrido este año y de negligencia 204 casos, para un total de 623 casos que han quedado estos niños bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Julio con 57 casos y septiembre con 47 es donde mayor abandono y negligencia respectivamente se presenta. El superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, aseguró que las fallas reiteradas en la prestación del servicio por parte de Electricaribe no se justifican en la mora de los usuarios. El 97% paga sus facturas. Luego de un diagnóstico al interior de la empresa Electricaribe, la Superservicios encontró que el 97% de los consumidores de la costa sí pagan sus facturas. Aquí no queremos más mitos, queremos disipar todas estas fantasías que se han creado en torno al problema de Electricaribe para entender en realidad qué está ocurriendo. Los comerciantes e industriales pagaron el 98% de sus facturas en 2015. En los barrios subnormales, el año pasado solo el 18% de las facturas se pagó. Y eso podría parecer alarmante a primera vista, pero si uno mira el peso de lo que se dejó de recaudar dentro del total de la facturación, eso no es tan importante, no es tan significativo. Según la Superservicios, el gobierno financia hasta el 70% de las facturas de los habitantes de los estratos más bajos. El integrante de la Comisión Tributaria, Ricardo Bonilla, aseguró que se propondrá al Congreso el cobro de IVA a cirugías plásticas. Hoy día una persona que quiera someterse a una cirugía plástica se hace cargo de sus gastos quirúrgicos, pero no paga impuestos. Las cirugías plásticas que no sean reconstructivas ni de objeto saludable son de vanidad. Si alguien la quiere, pague por eso. Este tema se discutirá en el marco de la reforma tributaria que irá al Congreso, así como el impuesto del 20% a las bebidas azucaradas. Una encuesta dice que los colombianos aceptan el gravamen. 7 de cada 10 colombianos están de acuerdo con que se ponga un impuesto a las bebidas azucaradas porque entienden que de alguna manera afecta la salud de los colombianos. Y también un incremento al gravamen del tabaco. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la consulta minera que se realizaría en Ibagué el próximo 31 de octubre. Se trata de una medida cautelar que profirió la sección 4 del Consejo de Estado, en donde ordena a la alcaldía de Ibagué detener la consulta sobre si los ibaguereños quieren o no actividades mineras en sus territorios. Para el alcalde de la capital del Tolima es una decisión que causa preocupación. Es muy preocupante que los intereses de las grandes multinacionales impidan que sea el pueblo el que decida cuál es el modelo de desarrollo que quieren para su territorio. Todo lo que sea necesario, porque vamos a hacer respetar de que sea el pueblo el que decida sobre si quiere o no megaminería, cielo abierto contaminante en el municipio de Ibagué. Esa no es nuestra vocación. Nosotros no somos ni vamos a aceptar ser lo que ha pasado en La Guajira y en otras partes del país. Indicó que en este caso se evaluarán alternativas con la registraduría. En la instalación de la Cumbre Mundial de Alcaldes en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos reiteró el compromiso del gobierno con la construcción del metro y el alcalde Peñalosa reveló detalles de un ambicioso plan de vivienda. Durante la instalación de la Cumbre Mundial de Alcaldes en Corferias, el presidente anunció que estará listo en los próximos días el documento COMPES para la financiación del 70% por parte de la Nación para el metro de Bogotá. Bogotá, con la transformación que va a generar el metro, que funcionará 100% con electricidad, puede ser la metrópoli, y a eso aspiramos, que contribuya menos al calentamiento global del planeta. El alcalde Enrique Peñalosa, por su parte, dio detalles de cómo crecerá la ciudad en el norte cuando se apruebe el nuevo plan de ordenamiento territorial. Y que va a crecer con grandes parques, pero con edificios en alta densidad y no en conjuntos cerrados de casas con jardín grande, que son totalmente dependientes del carro. El ministro de Ambiente, Gilberto Murillo, radicó ante el Congreso un proyecto de ley que busca darle herramientas al gobierno para eliminar el uso del mercurio en Colombia. Este proyecto de ley le da herramientas al gobierno para la aplicación del convenio Minamata que busca eliminar el uso del mercurio en Colombia. Nos hemos trazado en la tarea de tener estos instrumentos que nos permitan realmente eliminar el uso
de mercurio en la minería y eliminar el uso de mercurio en la industria al año 2023. Un estudio de WWF muestra cifras alarmantes de la presencia del mercurio en el país. Hay personas que tienen hasta 120 veces más el contenido de mercurio en su cuerpo, lo cual es muy alarmante. Colombia ya adelanta un programa de reconversión productiva de las actividades que usan el mercurio. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,25% a 1.354 puntos. La acción que más subió fue la de Isagen con una valorización de 0,92% a 3.855 pesos. La acción de Fabricato fue la que más cayó con una pérdida de 1,43% a 13 pesos con 80 centavos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial da Vivienda al movilizar más de 24.000 millones de pesos. El precio del dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos del día en CMI. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.919 pesos con 18 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 pesos y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.218 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 52 centavos. El azúcar se transó en 23,14 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 5 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.315 pesos. Tras 82 años de realizarse en noviembre, el Concurso Nacional de la Belleza decide modificar la fecha de su certamen. Después de comerciales hablaremos con Raimundo Angulo, su presidente. En breve conoceremos si el uso del brasier influye en la salud de las mujeres. Los espero. Hola, muy buenas noches. En una histórica decisión, el Concurso Nacional de la Belleza ha decidido cambiar la fecha del certamen. Ya no será en noviembre como en los últimos 82 años. En 2016 no habrá Reina de Colombia. En Cartagena se encuentra la periodista Tatiana Rodríguez con más detalles. Muy buenas noches, Andreina, para usted y todos los televidentes. Me encuentro en la sede del Concurso Nacional de la Belleza en el Centro Histórico de Cartagena, donde hace pocos minutos su presidente Raimundo Angulo le explicó a CMI la histórica decisión. El presidente del Concurso Nacional de la Belleza, Raimundo Angulo, confirmó que la elección de la próxima señorita Colombia no se realizará la segunda semana de noviembre como es tradicional, sino en marzo de 2017, decisión que tomaron las directivas, según explicó, por las nuevas directrices para el envío de la representante del país al concurso Miss Universo. La Junta Directiva del concurso decidió posponer el concurso de este año, pasarlo a marzo del año entrante. Este año no van a ser Miss Universo. El Miss Universo se dará en enero del 2017. Todavía la organización de Miss Universo no ha dicho la fecha ni el país donde será. Asimismo, ratificó ante las cámaras de CMI que el concurso seguirá siendo en la Heroica. Estamos pensando que en marzo hay un puente, pero no es la última palabra. La máxima autoridad del certamen de belleza también dijo que la decisión no quiere decir que los próximos concursos se realicen en esa misma fecha y que el próximo mes de noviembre se celebrará, como es de costumbre, el reinado de la independencia. Esa es toda la información desde Cartagena, Tatiana Rodríguez. Gracias, Tatiana, desde Cartagena. Estaremos muy pendientes de esta decisión. Y ahora sí les informo por qué estoy en el Hotel W en el norte de Bogotá. Y es que aquí, esta tarde, se realizó el lanzamiento de B Capital, con un adelanto de lo que veremos la próxima semana en este evento de moda. B Capital llega a su segunda versión. El Centro Creativo Textura en Puente Aranda es la sede de la feria de moda que busca enmarcar las propuestas de los diseñadores en una experiencia diferente. Esta es una feria que creamos desde Vinex Moda con todo el ADN de la ciudad de Bogotá. Precisamente es una invitación a que veamos proyectos que se salen de lo convencional y de esta manera vamos a tener una puesta en escena muy interesante el día miércoles 19 de octubre. La pasarela inaugural será una puesta en escena en la cual el universo de moda de la diseñadora Kika Vargas se une al teatral de Laura Villegas. La marca siempre pensaba en arte en movimiento, entonces hicimos una fusión con Laura Villegas para llevarlo a otro nivel. Entonces vas a ver la colección en verdad moviéndose y no solo caminando de adelante para atrás en una pasarela. El estilismo, parte fundamental de las propuestas en pasarela, también responderá a las tendencias del momento. Este año vamos a retomar otra vez todos los brillos en los labios
y digamos que como dato curioso es que también se está usando como puntos de brillo y en los párpados. Los diseñadores Olga Piedrahita, Bastardo, Lealda Caret, Andrés Pajón y Manuela Álvarez, entre otros, serán parte de B-Capital, que del 19 al 21 de octubre vestirá a Bogotá de moda. ¿Sabían que usar brasier por más de 12 horas puede incrementar el riesgo de sufrir de cáncer de seno? Esta es una de las 6 razones para estar alerta, porque prevenir esta enfermedad es tendencia. Free the nipple es una tendencia que inició la top model británica Kate Moss y que fue adoptada por varias celebridades que decidieron no usar brasier. Hace unos años, Jean-Denis Rougeot, un médico francés, observó durante 15 años el comportamiento de los senos de aproximadamente 320 mujeres que no usaron brasier y su conclusión fue contundente. El brasier puede ser prescindible, pues los senos se mantienen más firmes sin él. No obstante, la mayoría de los expertos no están de acuerdo con esta afirmación. Es muy importante utilizarlo. Básicamente, ¿por qué? Porque te soporta el seno, evita el movimiento exagerado del seno cuando haces tu ejercicio. Entonces, en ese movimiento de golpeteo del seno lo traumatizas. Si se decide usar brasier, es necesario elegir la talla correcta de copa y contorno y no usarlo por más de 12 horas. Si usted tuviera que hacer una bandera que tuviese como inspiración la paz, ¿cómo la haría? Así lo han hecho 26 artistas que tuvieron esta oportunidad y las han expuesto en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. 26 artistas colombianos fueron convocados para que por medio del arte cada uno creara una bandera en la que interpretara su visión del contexto social que vive nuestro país. Una iniciativa de la Fundación Más Arte, Más Acción. La palabra paz con S, pero precisamente como una crítica a esa paz que se va a lograr si no hay igualdad, si no hay educación, si sigue la ignorancia, la ceguera colectiva que tenemos en este país. La exhibición Rebandera estará abierta a partir de hoy y hasta el próximo 17 de enero aquí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Me despido desde el Hotel W en el norte de Bogotá. Que tengan una muy feliz noche. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Comienza a aclararse el nombre del próximo procurador. 2. Colombia le muestra los dientes a Panamá. 3. La que le espera al exprocurador Alejandro Ordóñez. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Rebelión en la bancada conservadora del Senado para elegir al Procurador General. 6 de los 17 senadores de ese partido anunciaron que votarán por el liberal Fernando Carrillo y no por su copartidaria María Mercedes López. La información la suministró uno de los 6, el senador Eduardo Enríquez Maya, quien autorizó la divulgación de su nombre. Le dijo además a un agente 001 que los otros 5 senadores que firmaron un documento anunciando a su partido que se declaran en libertad para la elección de procurador y votarán por Carrillo son Roberto Gerlain, Mauricio Delgado, Laureano Acuña, Jorge Hernando Pedraza y Yasmina Pestana. El senador Juan Manuel Corzo les anunció que en los próximos días podría firmar también el documento. Hay un 8º senador, Fernando Tamayo, que está al lado de los conservadores con Carrillo. Según las cuentas de los senadores que hacen campaña por Carrillo, 16 senadores liberales lo apoyarán también. Los 20 de la U votarán en bancada, pero no se sabe si por Carrillo o por María Mercedes López. El Centro Democrático no ha decidido. En el polo, 3 de los 5 senadores estarían con Carrillo. Los 9 de Cambio Radical recibieron instrucciones del vicepresidente Germán Vargas Lleras para apoyar a María Mercedes López. Los 2 indígenas estarían con Carrillo. Quien aparece descartado por todas las bancadas es Jorge Perdomo, el ex vicefiscal postulado por la Corte Suprema. Senadores van a proponer que la elección del procurador se realice a más tardar el 28 de octubre y no el 16 de noviembre, como lo anunció el presidente del Senado, Mauricio Liscano. La razón, el decreto 262 del año 2000 establece que en ausencia absoluta del procurador general,
El Senado debe proceder a su elección a más tardar un mes después. No tengo dotes de pitonisa, pero les anticipo hoy que Carrillo será el nuevo Procurador General de la Nación. 2. Colombia le muestra los dientes a Panamá. Está a punto de promulgar un decreto para proteger la industria nacional del contrabando y de paso cumplir con el fallo de la Organización Mundial del Comercio que ordena el desmonte del arancel del 10% para confecciones y calzado provenientes de Panamá. El decreto establecerá un arancel o impuesto de importación del 40% para textiles y confecciones que pretendan ingresar al país a precios por debajo de los estándares internacionales. Lo mismo hará con las importaciones de calzado y manufacturas de cuero. Tendrán un arancel del 35% en los casos en los que detecten precios irrisorios. Aunque la medida solo entrará a regir el 1 de noviembre, ya hay molestia entre las autoridades panameñas. En el vecino país esperaban un desmonte total de los aranceles a las importaciones de textiles y calzado. Inclusive se oyen voces en Panamá para que se castigue a Cemento y Flores, productos importados de Colombia, y que pagan actualmente un arancel superior al 30%. 3. Mal día para el ex procurador Alejandro Ordóñez. El Consejo de Estado no solo le anuló las 2 sanciones que le impuso a la ex senadora Piedad Córdoba, sino que lo acusaron de haber dictado las 2 medidas sin ninguna prueba que las justificara. El colectivo de abogados y la Comisión Colombiana de Juristas presentarán una acción de repetición ante el Consejo de Estado para que la indemnización a la que tendrá derecho Piedad Córdoba por el fallo a su favor la pague el ex procurador Ordóñez de su bolsillo y no el Estado. Eso parece lo más justo. Y como tiene platica para su campaña presidencial, pues que pague por la noche que ya pasó y por los errores cometidos. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Piedad Córdoba, ¿es usted partidario de establecer el voto obligatorio en Colombia? Sí, 80%. No, 20%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.